Ok, vamos a comenzar con el tema de hoy que tiene que ver sobre la alimentación humana. Vamos a ver qué antecedentes hay. Leyendo en las páginas de los que escriben acerca de la historia de la humanidad desde el punto de vista científico, no religioso, al parecer tienen unanimidad. Hay unanimidad de que aunque el hombre es omnívoro actualmente, ¿no? Come de todo, ha sido principalmente carnívoro durante varios millones de años, desde su origen, ¿no? Hasta la fecha, durante muchos millones de años de su evolución, ha sido no solo carnívoro, ¿no? Como los leones, sino principalmente carnívoro. Desde su origen hasta el comienzo del Neolítico, es decir, eh, hace unos 10.000 años, ¿no? El hombre fue cazador-recolector, ¿no? Cazador-recolector. Y del Neolítico para acá, pues cambió a eh, agricultor y ganadero, ¿no? Pero bueno, la cosa es que durante la época carnívora, ¿no? Del hombre, principalmente carnívora, la caza era la base de la alimentación y que le proporcionaba proteína y lípidos, ¿no? Al hombre. Pero también consumía bayas y raíces que le proporcionaban fibras y además eran bajos en azúcar, ¿no? También dicen que comía vegetales de manera como accesoriamente, dice ahí, es decir, como acompañando, no como principalmente, ¿no? Como vegetales como hojas, tallos, brotes, pero también granos silvestres. Al parecer consumían granos silvestres y a veces legumbres que también son bajos en azúcar, ¿no? Entonces, en el Neolítico, o sea, desde hace 10.000 años para acá, con el desarrollo de la ganadería, el hombre sigue consumiendo carne, es decir, sigue siendo principalmente carnívoro. Pero la agricultura le permite también producir cereales como trigo, centeno, cebada y luego eh, siembra legumbres, leguminosas como lentejas y arvejas y más adelante frutas y verduras, ¿no? Entonces, eso quiere decir que desde la edad primitiva, ¿no? La conclusión es el que el hombre ha sido principalmente carne en el pasado, ¿no? Permítanme. Que el hombre ha sido, el ser humano ha sido principalmente carnívoro en el pasado. En la mayor parte de su evolución, ¿no? Eran nuestros antepasados, hace más de 10.000 años, eran cazadores recolectores, ¿no? Luego, en el Neolítico, se convirtieron en agricultores ganaderos, es decir, seguían siendo carnívoros, omnívoros, ¿no? Pero con bastante consumo de carne. Algunos, algunos atribuyen el avance del ser humano por sobre el resto de los seres, o sea, es decir, la inteligencia humana lo atribuyen al consumo de la carne. Claro, son teorías, ¿no? Tampoco nosotros somos científicos para juzgar qué tan cierto puedan ser, ¿no? Pero algunos dicen
que el hombre se destacó sobre el mono, sobre el burro, el caballo, otras especies, porque el hombre comenzó a consumir carne, mucha proteína, entonces creció su cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros no sabemos, son teorías. Pero no hay que ser eruditos para darse cuenta de que venimos de un pasado principalmente carnívoros, pero avanzamos hacia un futuro que es un poquito más hacia vegetariano, ¿no? Es una evolución. Y dentro de esa evolución también Dios nos está revelando cada vez más y cambiando nuestras leyes, adaptándolas a la época en que vivimos, ¿no? Pero nosotros no podemos juzgar y no podemos indignarnos por lo que los hombres de hace 1.000.000 de años se alimentaban, ¿no? Las condiciones de hace 1.000.000 de años eran otras. La alimentación era diferente. Nadie se casaba, no existía el matrimonio, no se bañaban como hoy todos los días, ¿no? Qué sé yo, había muchas diferencias y no podemos esperar que el hombre hace 1.000.000 de años haga las cosas que ahorita quisiéramos que haya hecho, ¿no? Es absurdo, ¿no? Entonces no me puedo poner a criticar a los picapiedra, ¿no? Por cómo vivían ellos. Tampoco puedo juzgar e indignarme por las leyes de Moisés, por ejemplo, hace 3.500 años más o menos. O por ejemplo, pues no puedo criticar a Abraham por sus leyes, ¿no? Hace 4.000 años aproximadamente. O a Mahoma hace unos 1.400 años. Como que yo supiera más que ellos, ¿no? Y ponerme a juzgar que por qué Moisés dijo tal cosa. Hoy estuve viendo un video donde aparecía un gesto obsceno hacia unas palabras que dijo Moisés, porque la persona que estaba haciendo eso no entendía por qué Moisés dijo eso y se dejaba llevar por sus prejuicios y hacía un gesto muy indecoroso hacia esas palabras de Moisés porque no las aprobaba, ¿no? Eh, Quizás si se pusiera como sociólogo, ¿no? A estudiar un poquito la historia de la humanidad en los tiempos de Moisés, entendería por qué Moisés dijo eso, ¿no? Por ejemplo, Abraham se casó con su media hermana, ¿no? Entonces no lo puedo juzgar. O por ejemplo, el rey Salomón tuvo 1.000 mujeres. 700 esposas, dice la Biblia, y otras 300 concubinas, que son esposas temporales, ¿no? Mientras que Mahoma permitió hasta 4. No es que sea obligatorio casarse 4 veces, pero puede casarse un hombre hasta un máximo de 4 esposas, ¿no? Hace 1.400 años. Ahora, me pongo yo a juzgar con las condiciones de hoy una ley que emitió Mahoma hace 1.400 años. Eso no se puede hacer. Entonces, de la misma manera, tampoco puedo juzgar la alimentación de los tiempos de Moisés o antes, ¿no? No lo puedo juzgar. Las cosas cambian, ¿no? Entonces, con las condiciones de hoy, no puedo juzgar las leyes de ayer. Esto como un paréntesis, ¿no? Entonces, hoy ya no somos aquellos seres primitivos, somos más civilizados. Pero aún no hemos logrado una civilización totalmente próspera y avanzada. Ni siquiera en los países que dicen ser civilizados, todavía somos totalmente civilizados, mucho menos en las tribus nómadas, ¿no? De África, Asia, aquí en América todavía hay personas que viven en condiciones del pasado, ¿no? Entonces, ¿quién va a establecer esa nueva civilización? ¿Quién va a hacer que la
civilización sea próspera o quién va a lograr una civilización de oro en el futuro, quién lo va a hacer, ¿no? Al menos Gandhi lo tenía muy claro. Eso, eso le dijo Gandhi. Gandhi dijo una vez, a él le presentaron la fe Bahá'í, los principios y todo, y le gustó, ¿no? Y le gustó tanto al ver tanta maldad, tantas costumbres viejas, ¿no? En el mundo y tantas cosas, tanta destrucción, tanta guerra, tanta matanza, tanto prejuicio. Entonces, al ver todo eso y al ver la enseñanza Bahá'í, entonces dijo Gandhi, la fe Bahá'í es un consuelo para la humanidad. Es decir, pues sí, la fe Bahá'í algo va a hacer en el mundo, ¿no? Y él no era un ciudadano Bahá'í, ¿no? Pero sí, al ponerse en contacto con los Bahá'ís, llegó a esta conclusión, ¿no? Entonces, en estos momentos muy especialmente difíciles, ¿no? En que hay guerras y hay rumores de guerras y hay posibilidades de guerras muy feas, entonces la fe Bahá'í se va a encargar de establecer esa civilización de oro para la humanidad, ¿no? Pero hay un problema que igual el cristianismo no estableció su edad de oro en 15 años, ¿no? Se tardó bastante tiempo, ¿no? Más de 200 años. Entonces la fe Bahá'í para establecer la unidad del género humano y el día de Dios sobre la tierra y la más grande paz y qué sé yo, ¿no? Como queramos llamarlo, necesita hasta 1000 años, no puede necesitar a partir de mediados de octubre de 1852, que fue la revelación de Baha'u'lláh, el inicio de la revelación de Baha'u'lláh, hasta 1000 años, ¿no? Tiene de tiempo para establecer su civilización. Por el momento, pues, ¿cómo estamos? En transición. Estamos pasando de un pasado conflictivo y malo y carnívoro y qué sé yo, ¿no? A un futuro mucho mejor que pues cuando llegue el tiempo no, a nosotros no nos va a tocar quizás ver ese futuro glorioso, ¿no? Pero estamos construyéndolo, estamos tratando de construir ese futuro glorioso. Entonces vamos a ver. Ok. Ahora surge una pregunta. Dejemos de lado las guerras, prejuicios y otros asuntos, ¿no? Vamos al punto, al asunto de la alimentación. ¿Debe el hombre matar un animal para consumir su carne y demás productos? Es un interrogante, ¿no? Sabemos que los mensajeros de Dios, cuando hablamos de mensajeros de Dios, hablamos de Abraham, Zoroastro, Moisés, Cristo, Mahoma, el Bab y Baha'u'lláh. Al menos hasta donde yo sé, vivieron en épocas en que era común alimentarse de pescado, aves, carnes, leche, queso, mantequilla, cuajada y cosas por el estilo, ¿no? Productos de origen animal. O sea, hasta donde sabemos, se alimentaron de esos productos, pero lo hicieron con moderación, evitando la gula, ¿no? No fueron muy especialmente carnívoros, pero sí se alimentaban de estos, de productos animales. Por ejemplo, ¿cómo es la alimentación de los judíos? No es que vamos a dar cátedra sobre esto, pero pues yo reuní un par de datos que más o menos nos indican cuáles son los alimentos animales permitidos por los judíos, ¿no? Para los judíos, la comida kosher o kashrut, las dos palabras se refieren a lo mismo, solo que uno es adjetivo, el otro es sustantivo. Ellos
en la revelación de Moisés se permiten animales herbívoros con pezuña hendida y rumiantes. Por ejemplo, el cerdo, la liebre, el tejón, el camello, esos animales no se permiten porque no cumplen esa regla. Entre los animales de agua, tiene que tener aletas y escamas. Es decir, por ejemplo, la langosta, las gambas, los camarones y otras ostras y cangrejos, tiburones, el bagre, eso no cumplen la regla judía y por lo tanto están prohibidas. Entre las aves hay una lista de aves impuras y hay una lista de aves permitidas. No lo vamos a mencionar aquí porque, pues sí, no tiene caso, ¿no? Pero la mayoría de las aves carroñeras y de rapiña, esos sí están prohibidos, como el cóndor, el buitre, el águila y cosas así, ¿no? Esas aves están prohibidas. Eso es más o menos en la época de Moisés, que era la época de la ley, ¿no? De que todo tenía que estar bajo la ley. ¿Qué pasa en el tiempo del Islam? Se parece bastante, ¿no? Se parece bastante porque Mahoma también era de ley, ¿no? De leyes rígidas, porque en ese tiempo convenía que fuera así, ¿no? Los alimentos prohibidos para un musulmán son la carroña, por ejemplo, un animal que está muerto allá y uno solo llega, ¿no? a agarrar para comer, ¿no? Eso está prohibido. O, por ejemplo, beber la sangre de un animal, de cualquier animal. O, por ejemplo, el cerdo sí está prohibido, al igual que en la fe judía, ¿no? El cerdo y el están prohibidos. También las serpientes están prohibidas. De los acuáticos, los tiburones, las langostas, los cangrejos, los pulpos y las conchas están prohibidas. Y una carne que ya está carcomido por los depredadores, por ejemplo, unos leones cazan un animal y lo comienzan a comer, y de repente vienen los hombres y espantan a los leones y se apoderan del cadáver. Eso está prohibido, ¿no? También está prohibido el pavo real, las aves rapaces y el cuervo, y en general las aves que planean al volar, como los buitres, águilas y algunas otras, ¿no? Está prohibido. Entonces, permítame. Kurosh, ¿Sí? lo poco que sé, por ejemplo, en lo que es el pez que no tiene escama, deja pasar las toxinas a su organismo. En cambio, el pez que tiene escama no deja pasar las toxinas. Entonces tiene un porqué científico, me parece, en todo eso. Gracias. Vale, gracias, Guillermo. Sí, esto es así. Es decir, todo lo que han dicho los mensajeros de Dios no es algo aleatorio, no es algo que es científico, ¿no? Lo que pasa es que en el momento en que lo dicen, uno no entiende. Por ejemplo, el cerdo, hoy en día se puede encontrar cerdos que comen mejor que uno, no son más limpios que uno. Pero en esos tiempos comer cerdo era casi sinónimo de morir, porque había muchos parásitos que tenían los cerdos, ¿no? Entonces sí, siempre hay una razón de ser. Entonces veamos el Islam, o sea, la fe de Mahoma, qué animales sí permite. Hay la carne que ofrecen los judíos y los cristianos, los toman como bueno, porque Mahoma habló de la gente del libro, que son los cristianos y los judíos, y
y las leyes de ellos son respetadas para los musulmanes. Entonces, si un musulmán va a donde un judío y compra carne, esa carne es buena, no es mala. Después hay una lista, por ejemplo, la vaca, la oveja, son buenas. La cabra, el camello, el ciervo, el venado, el carnero, la cabra, la montesa, la vaca salvaje, la cebra y algunos otros que sí se pueden consumir. La carne del caballo, del burro y de la mula no está prohibido, pero se considera repugnante y mejor evitar consumirlo, ¿no? Y hay una cosa, ¿no? Los judíos también tienen un modo de sacrificar al animal, ¿no? Tienen que cortarle la cabeza, no solo así matarlo con una lanza y ya quedó limpio el animal para consumirlo, ¿no? Sino hay una manera de cazarlo. De los animales acuáticos, igual, los musulmanes también permiten peces con escamas, ¿no? Al igual que los judíos. Solo que los musulmanes, al parecer, sí pueden comer camarón, ¿no? Que los judíos no podían. Y también las aves permitidas son las que agitan las alas cuando vuelan, ¿no? No cuando planean, no las aves que planean. Y también las aves que tienen buche, no sé cómo, si es correcto decir buche, tienen molleja, ¿no? Y tienen espuela detrás de su pata, ¿no? Esas son las aves buenas, como el pollo, por ejemplo. El búho, la abubía y la golondrina se puede comer, pero son considerados repugnantes. También los musulmanes para la caza, cuando cazan un animal, no es así nomás, ¿no? Para comenzar, el cazador, el que caza a los animales, tiene que ser un musulmán. O sea, digamos, si un ateo caza un animal, no puedes consumir esa carne. El que caza tiene que ser un musulmán o gente de libro, es decir, judío, cristiano, zoroastriano o sabeano, que son las 4 categorías de gente de libro según el Corán, ¿no? Esta es una regla, ¿no? La otra regla es que si tú vas a cazar un animal, que no haya manera de atrapar al animal para degollarlo, porque la forma correcta de sacrificar un animal es degollándola, no disparándole de lejos. Pero si es un animal que es imposible atraparlo para degollarlo en nombre de Dios, entonces sí se puede cazar, ¿no? Y el arma que se usa tiene que ser de tal manera que mate cuanto antes, rápido el animal, ¿no? Que no lo deje sufriendo mucho tiempo. Y así. Kurosh. Sí, adelante. Gracias. Yo estaba recordando haber leído hace un tiempo atrás que los judíos recomiendan matar al animal que van a comer sin causarle dolor ni pánico, porque eso suelta sustancias nocivas. O sea, el miedo, el terror y el dolor hace que la sangre se contamine. Entonces tiene que matarlo de tal manera que sufra lo mínimo. Entonces es una carne ya que tiene otro precio, ¿no? Y preferentemente a los animales hay que matarlo así, sin hacerlos sufrir, para que no se vuelva tóxica en el momento de consumirlo. Entonces, es cierto lo que tú dices, bueno, que le cortan el cuello para que mueran poco a poco, o por lo menos sin dolor. Si es que no es rápido, por lo menos sin dolor. Sí, lo más adecuado posible, ¿no? Además, tanto cuando degollan un animal como cuando cazan, tiene que decirse el nombre de Dios, ¿no? En el nombre de Dios. Kurosh. Adelante.
Una cosa, porque en el pasado las leyes eran bien tajantes y no daban explicaciones, porque era bien difícil en su momento hacerle entender a la gente sobre, no había microscopio, cómo mostrar las bacterias que pueden contener estos animales. Entonces era más fácil por una ley, una orden, prohibido y punto, y la gente obedecía, porque el microscopio hasta estos pocos tiempos es que se puede ver y mostrar a los niños, a quien quiera, dónde está cada bacteria, cada cosa, y ahora es fácil entenderlo. Además, se ha permitido, se ha posibilitado la mejor crianza e higiene con estos animales, como tú lo dijiste. Hoy están mejor alimentados, más controlados, más aseados, pero antiguamente eso no era posible. Entonces, con una ley se protegía a la población y eso era lo que buscaban ellos, que no fuera a haber una peste enorme de gente muriendo, ¿verdad? Nomás ese es mi comentario. Gracias, Walter. Sí, la verdad es que los mensajeros de Dios hoy está muy de moda criticar a Moisés, a Mahoma, o por algo que dijeron, ¿no? Porque la persona no entiende por qué lo dijo, y es más, viviendo en el siglo XXI, está juzgando algo que dijo Mahoma hace 1400 años o algo que dijo Moisés hace 3500 años, ¿no? Eso no se puede hacer. Uno tiene que trasladarse, viajar en el tiempo y ubicarse en ese contexto para ver por qué Moisés dijo una cosa u otra, ¿no? Por ejemplo, Moisés dice que si una mujer da a luz durante 7 días es inmunda la mujer. Pues porque tiene bacterias, o sea, acaba de dar a luz, pero no está hablando del siglo XXI, está hablando de 1500 años antes de Cristo. Por Dios, en ese momento había más problema, pues, cuando una mujer, no es que la mujer sea satánica, sino que había un problema de bacterias, y por eso decía que aléjense de ella durante 7 días porque es impura. Utilizaba la palabra impura o inmunda porque eso es lo que la gente entendía, ¿no? Pero yo he visto gente que se ha indignado tanto por lo que Moisés dijo porque no entiende, cree que es violencia de género, ¿no? Cree que Moisés tenía algo contra la mujer y por eso dijo eso, cuando lo que dijo Moisés es totalmente científico, ¿no? Y es correcto, ninguno de ellos ha cometido ningún error para que una persona X venga a criticar lo que ellos dijeron. Kurosh, un momentito, perdona que no levante la mano. También sí. Ese término ha sido traducido, ¿ya? Y no sabemos originalmente, como él lo dijo hace más de 3500 años, qué sentido tenía, porque el hebreo ha ido también evolucionando y las traducciones también. Eso no está allí. Por eso es que no debemos ser duros con eso. Sí, por lo menos tratar de entender, ¿no? Por lo menos tratar de entender. Pero hoy, como hay corrientes de gente que no cree en Dios y cree más en la civilización humana, materialista, que está acabando, está arrasando con la raza humana, pero ellos creen más en eso que en la palabra de Dios, que es salvación. Pero al final va a prevalecer la palabra sagrada, ¿no? La palabra de Dios, porque es la salvadora, porque es la correcta. Bueno, regresando al punto, entonces la caza en el Islam está prohibida cuando es con fines de deporte. Por ejemplo, hay gente que mata a un elefante solo por quitarse la gana de matar un elefante o por mostrar su hombría, ¿no?
Entonces, en el Islam la caza se permite únicamente con fin de alimentación. Ok, eso a grandes rasgos. No hemos entrado, no somos especialistas en esas leyes, pero para efecto de nuestro tema es suficiente, ¿no? Es suficiente lo que hemos visto acerca de las leyes de alimentación entre los judíos y los musulmanes. Ahora, ¿qué pasa con el cristianismo? ¿No? En el cristianismo como que no hay tanta restricción en muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues en la alimentación. Dicen que San Pedro, eso está en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 10. Ahí lo pueden encontrar completita la historia, ¿no? Dicen que un día Pedro se sube para hacer sus oraciones y de repente le da hambre, ¿no? Entonces, mientras le preparaban algo para comer, le vino una visión, ¿no? O sea, así me imagino que así despierto vio una visión al estilo de los profetas Daniel, Ezequiel, Isaías, ¿no? Cuando veían cosas durante vigilia. Entonces, en su visión ve que baja un gran lienzo desde el cielo. Y sobre ese lienzo había todo tipo de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y una voz le dice, mata y come, quiere decir lo que quieras. Pero Pedro, un poquito como eran de origen judío, y para los judíos un montón de cosas eran inmundas y prohibidas, ¿no? Entonces Pedro dice a la voz que le apareció, ¿no? Dice, yo siempre he cumplido con la ley y nunca he comido cosas comunes y cosas inmundas. Entonces la voz del cielo le dice, Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames común, no lo llames inmundo, ¿no? Eso es lo que le dijo una voz. En el capítulo 11 de Hechos vuelve a contar esa misma historia en otra ocasión, ¿no? Entonces, esa es una experiencia en el cristianismo, que no hay una restricción de comida, ¿no? Puedes comer más variedad de cosas que los judíos, ¿no? En otra ocasión también Jesús habla también acerca de la comida, ya vamos a ver, pero antes los judíos eran muy severos con el cumplimiento de las leyes secas, ¿no? Es decir, cuando vino Moisés, vino en un pueblo que tal vez era muy desordenado, ¿no? En su vida, y necesitaba que alguien les dijera, haz esto, esto no, esto sí, esto no, come esto no comas, esto sí, esto no. Entonces ellos necesitaban leyes porque eran unos niños en esa época que necesitaban que alguien les dijera qué hacer exactamente y qué no hacer. Y Moisés les dictó leyes y mandamientos muy rígidos. Bueno, Moisés no tuvo esa intención, pero ellos con el tiempo, después de más de 1000 años, se habían convertido en un pueblo que cumplía leyes secas, pero que espiritualidad y amor no tenían. Eran un atajo de hipócritas a veces, ¿no? Y que sus corazones estaban tal vez podridos, pero sí, el sábado no trabajaban, carne de cerdo no comían, hacían esto y aquello, ¿no? Pero en su corazón no había amor, cosa que para eso había venido Moisés, ¿no? Entonces Jesús viene y los sacude, ¿no? Dice, no, señoras y señores, esto no es como ustedes han imaginado, ¿no? Entonces, en una ocasión estaba Jesús y estaban unos fariseos y escribanos, o sea, judíos, ¿no? Y también estaba Jesús con algunos de sus discípulos y era hora de comer, ¿no?
Entonces los judíos critican la forma de comer de los discípulos de Jesús. Dicen, ¿por qué no están comiendo conforme la tradición de los ancianos? O sea, los ancianos de los judíos, ¿no? ¿Por qué están comiendo tus discípulos con las manos inmundas? Entonces Jesús les dijo, hipócritas, bien dijo el profeta Elías, este pueblo de labios para afuera me honra, mas sus corazones están lejos de mí, ¿no? Dice, pues en vano mencionan el nombre de Dios. Permítame. Entonces, Jesús les dijo, en vano honran el nombre de Dios, ¿no? Pero en realidad lo que están promoviendo es mandamiento de hombre, lo que Bahá'u'lláh llama vanas imaginaciones, ¿no? Entonces Jesús les dijo, ustedes lo que están haciendo es promover el mandamiento de sus jefes, no de Moisés, sino de sus jefes de la religión. Después Jesús les dijo, ustedes están hablando de comida, qué comer y no comer, pero Jesús les dijo, eso está en Marcos 7 o Mateo 15, por si lo quieren buscar, ¿no? Hoy es fácil, en su celular ponen Marcos 7 y ya les sale todo. Entonces le dijo, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, o sea, lo que sale de adentro para afuera, eso es lo que contamina al hombre. ¿No entienden? Que todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino entra en su vientre y después sale por la letrina. Eso no lo contamina. Lo que contamina al hombre es lo que sale de adentro para afuera, de su corazón, que ustedes tienen podrido ese corazón, ¿no? Entonces, en resumen, Jesús se pronuncia a favor de que no. Yo pienso que esa medida de Jesús era pues una protesta hacia el estilo de vida de los judíos, ¿no? Que los judíos, su corazón estaba podrido, pero sí, no hay que comer conejo, no hay que comer cerdo, no hay que trabajar el sábado. Esto sí lo hacían a la perfección, pero no amaban a nadie, su corazón, eran hipócritas, ¿no? Entonces, en resumen, si Jesús no prohíbe nada, entonces sigue permitiendo que los cristianos coman carne. Solo que hay un pecado ahí que es la gula, ¿no? Que eso sí, está totalmente prohibido. Eso quiere decir moderación, no coman en exceso, sino que coman lo que el cuerpo necesita comer. Esto es importante. Ahora que vemos algo un poquito sobre cristianismo, veamos que más algunas cosas que dice Bahá'u'lláh, ¿no? Bahá'u'lláh, al igual que Cristo, lejos de restringir la alimentación, la deja al criterio, ¿no? Del ser humano y la ciencia. Pero llama a la moderación en todas las cosas y evitar excesos. Eso se parece a prohibir la gula de Cristo, ¿no? Y también Bahá'u'lláh llama a que permite la caza de los animales para fines de consumo, pero prohíbe la caza en exceso.
prohíbe la caza en exceso. Y confía en la madurez humana y en la ciencia para definir, ¿no?, qué tanto y qué comer. Kurosh, no sé si me equivoco, pero me parece que también Bahá'u'lláh en el Agdas prohíbe la caza de animales como deporte, ¿no? Sí. O sea, cazar para alimentarse, pero no como un pasatiempo que matar aves, matar venados, ¿no? Para ver qué tanta puntería tiene y todo eso. Me parece que está prohibido, ¿no? No sé si me estoy confundiendo. Bueno, yo aquí tengo lo que dice en el libro de leyes Bahá'u'lláh sobre la caza. Lejos de estar promoviendo la caza, más bien Bahá'u'lláh está como eliminando algunas reglas religiosas anteriores. Dice Bahá'u'lláh, si cazáis con animales o aves, es decir, si hay un águila, ¿no?, con el que tú lo mandas a que cace, ¿no? O perros, ¿no? Utilizas perros. Hay que invocar el nombre de Dios, ¿no? Y permítame. Entonces hay que hacer tanto con fusil, arco, o si usas animales para cazar, tienes que siempre mencionar, hacerlo en el nombre de Dios, ¿no? Y si lo haces de esa manera, pues está permitido, ¿no? No es que lo prohíbe, pero dice Bahá'u'lláh que el exceso hay que evitarlo. Ahora, ¿qué quiere decir exceso? O sea, lo tiene que hacer para la alimentación y no cazar en exceso. Actualmente, al parecer, hay cierta gente, ciertas empresas que pescan y cazan como si quisieran exterminar y extinguir las especies, ¿no? Como si no les interesara que unas especies se extingan con tal de que ellos puedan obtener sus beneficios económicos. Entonces aquí Bahá'u'lláh lo que hace es, por un lado, simplifica las leyes de caza que establecidas en el Islam, ¿no? Entonces lo hace más fácil, ¿no? Lo hace más fácil. Pero en realidad es una práctica que no es recomendable, y en el futuro la Casa Universal de Justicia tendrá que regular qué significa cazar en exceso y lo que hay que evitar, ¿no? Entonces, Bahá'u'lláh permite, ¿no?, que la humanidad siga practicando, ¿no?, el hecho de ser omnívoros. No prohíbe la carne en forma así tajante. Pero, hay unas palabras de Abdul Bahá que me gustaría que las escucharan para que podamos ver cuál es la verdadera posición de la fe Bahá'í en cuanto a la comida, a la alimentación. Escuchemos, especialmente quizás a Marina le va a interesar estas palabras de Abdul Bahá. Dice Abdul Bahá así: Dios ha definido el alimento de cada ser, de cada especie. No se puede violar la definición, o sea, lo que Dios ha establecido, ¿no? Dice, por ejemplo, el lobo tiene garras y tiene colmillos y dientes filudos, ¿no? Evidentemente el lobo está hecho para ser carnívoro. Eso no lo podemos cambiar. Eso lo dice Abdul Bahá.
El lobo no puede comer pasto, no puede rumiar, no puede moler con sus muelas porque no tiene muelas. Tiene dientes en forma de tijera donde nosotros tenemos muelas. Entonces no puede moler granos, tiene que cortar y tragar carne. La vaca, en cambio, tiene dientes para cortar grama, pasto. Debe comer vegetal. Todo su sistema digestivo está diseñado para digerir vegetales. No puede cazar y comer animales, ¿no? O por ejemplo, dice Abdul Baha, el halcón y de las aves que son parecidas al halcón tiene pico encorvado y tiene garras. No puede comer frutas o pasto, debe comer carne, está obligado a comer carne. Pero dice Abdul Baha, el hombre no tiene garras ni colmillos. Ojo, el hombre no tiene garras y colmillos. Debe comer cereales, frutas, granos, porque tiene muelas, ¿no? Que pueden deshacer los granos. No está obligado a comer carne, es decir, puede comer carne, lo digiere, pero no está obligado a comer carne. Sin carne puede vivir con vigor. O sea, hay manera de que sin comer carne pueda mantener su salud y su vigor. Entonces, dice Abdul Baha, matar animales y comer su carne está en contra de la piedad y la compasión. Y si uno se contenta con comer cereales, frutas, verduras, aceites, nueces, pistachos, almendras y otros, sería mejor. Estas son palabras de Abdul Baha y está en una selección de escritos sobre salud, curación, nutrición y otros asuntos. Así se llama la selección de escritos, ¿no? Entonces, ¿qué opinan sobre esto? ¿Qué opinan sobre esto? Kurosh, Adelante. Bueno, lo único que tenemos que hacer es caso a esas recomendaciones, porque, por ejemplo, puede hacer daño, ¿no?, al organismo. Las carnes, si nosotros no tenemos los molares para triturarlos, quiere decir que no deberíamos comerlos, pero es una costumbre ya de antaño, pues de hace muchos años, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la carne roja tiene urea y hace daño al organismo. Y también para lograr el organismo, el estómago, lograr disolver la carne demora muchas horas. 3 como mínimo, dice la ciencia. Gracias. Sí, es cierto. Entonces, estas palabras de Abdul Baha nos están dando a entender, ¿no?, que si bien Baha'u'lláh no prohíbe los alimentos de origen animal, es preferible comer lo que Abdul Baha está diciendo, ¿no? Frutas, verduras, cereales, granos, etc. Ahora, hay que recordar que Baha'u'lláh dio leyes para 1000 años a partir de 1852. Ahorita, por ejemplo, ya pasaron, ¿cuánto? 170 años, ¿no? Y aún tenemos en Kenia la tribu de los Masai Mara y los Samburu.
En el Congo tenemos a los pigmeos. Al norte de África tenemos a los tuareg y al sur a los zulú. Tenemos los aborígenes americanos de Asia y de Australia y de otros lugares. Tenemos una cultura amplia porque Baha'u'lláh no ha venido para Nueva York. Baha'u'lláh ha venido para toda la humanidad. Y en toda la humanidad todavía faltan algunos cientos de años para que la humanidad deje de depender de la caza de animales y de su carne y leche y queso, etcétera, ¿no? Entonces, como Baha'u'lláh ha venido para un periodo de 1000 años, muy probablemente hacia finales de esos 1000 años se erradiquen muchas costumbres, ¿no? Pero por el momento todavía dependemos de mucha gente de la humanidad, depende de la caza de animales y de los productos de origen animal. Entonces había un creyente Bahá'í que cuando vio que Baha'u'lláh permite todavía la caza y la ingesta de productos de origen animal, le preguntó a Abdul Bahá, tal vez la persona no creía que esto ya no se debe hacer. Entonces le preguntó a Abdul Bahá que por qué la fe permite, ¿no? Entonces Abdul Bahá vino y dijo algo que parece un poco diferente a lo que acabamos de leer, ¿no? Abdul Bahá dijo, el universo tiene interrelación. Las cosas se vinculan entre sí y hay un equilibrio, ¿no? Los seres, unos comen y otros son comidos. Por ejemplo, el lobo, ¿no? Come a las ovejas y así, ¿no? Las plantas absorben de la tierra los minerales, ¿no? Y así hacen la transformación, es como una cadena, ¿no? El animal come la planta. El hombre come a ese animal herbívoro, ¿no? Y al final el hombre regresa a la tierra y la tierra absorbe su cuerpo y lo convierte otra vez en minerales. Entonces dice, los cuerpos pasan de una vida a otra, de un estado a otro, de un reino a otro, ¿no? Del reino mineral pasan al reino vegetal, del reino vegetal al animal, y de ahí al humano, y de ahí regresan a la tierra, ¿no? Es una cadena. Es una cadena. Después Abdul Bahá dice, por ejemplo, cuando uno toma agua o respira, miles de animales entran en su cuerpo y se absorben y se mueren, ¿no? ¿Cómo podemos detener este círculo, esta cadena? No se puede, ¿no? Las criaturas o comen o son comidos, o las dos cosas, ¿no? Y así es la creación, así ha sido creado este mundo, ¿no? Esta naturaleza. Dice, al destruirse algo, pasa a un mundo mayor. Por ejemplo, una planta se destruye, pasa al cuerpo de un animal, o sea, un mundo mayor. Y si el hombre se alimenta de un animal, ese animal deja la vida, o sea, su cuerpo deja la vida animal y pasa al cuerpo humano, ¿no? De esa manera la vida mineral pasa a ser vegetal, la vida vegetal pasa a ser animal y el animal pasa a la vida, al cuerpo humano, ¿no? Al dominio humano. Es por la gracia y por el mandato de Dios mismo en la naturaleza. Es un misterio de la creación. Ok. Entonces, si analizamos, vemos que Abdul Bahá, por un lado, está diciendo de que es preferible
alimentarse con vegetales y semillas y frutas y verduras, etc. Pero por otro lado, está defendiendo el hecho de que la fe Bahá'í permite los productos de origen animal. Podemos decir que es una contradicción. No, no es una contradicción. Lo que está haciendo Abdul Baha es defendiendo lo que llamamos transición. La transición. Bahá'u'lláh no prohíbe la caza, pero la regula. No prohíbe consumo de productos de origen animal, pero llama a la moderación. Ahora, probablemente, yo estoy seguro pues que aún no es tiempo de prohibirlo totalmente. Probablemente el próximo mensajero que venga 1000 años después lo prohíba totalmente. ¿Por qué? Porque va a encontrar una humanidad donde ya no hay Masai Mara, ya no hay aborígenes, ya no hay tribus, ya no hay gente que dependa de la carga que proporcionan los animales y de la carne que proporcionan la caza, ¿no? Y los productos animales. Entonces probablemente una futura revelación prohíba esto. Pero por el momento nos encontramos en una transición. Y Abdul Baha está defendiendo esa transición. Está diciendo que ahorita esta es la ley de la naturaleza, ¿no? Pero para el futuro, la tendencia es lo que te dije al principio, ¿no? Que es mejor para el hombre evitar comer carne y comer cereales, verduras, frutas, etc. y granos. ¿Recuerdan ustedes, no sé quiénes de ustedes estuvieron en un tema que desarrollamos hace algunas semanas, el tema de la esclavitud? Bueno, no sé si estuvieron o no, pero en esa ocasión dijimos que Moisés, Jesús, Abraham, Mahoma, ninguno prohibió la esclavitud. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la esclavitud era algo bueno? No lo era, solo que todavía no era tiempo. Pero sí, Moisés, Mahoma, Jesús, todos hicieron llamados para tratar a los esclavos con equidad, con justicia y bondad, ¿se acuerdan? ¿No? Y vino Bahá'u'lláh finalmente y lo remató, ¿no? Prohibió tajantemente y erradicó la esclavitud. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Bahá'u'lláh ya era tiempo, ¿no? De hacer eso. Entonces, venimos de un pasado netamente carnívoro y muchos científicos atribuyen a la ingesta de la carne y productos animales el desarrollo de la inteligencia humana. Pero vamos hacia un futuro vegetariano. Yo no manejo mucho esos términos de qué es vegetariano, qué es vegano y todo eso. Ahorita estoy hablando en términos generales, ¿no? No estoy hablando un vocabulario especializado, ¿no? Entonces, venimos de un pasado principalmente carnívoro, pero nos vamos hacia un futuro netamente vegetariano. Y ahorita, ¿en qué estamos? En una transición. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta es una teoría, ¿no? Esa es una teoría. A Bahá'u'lláh le tocó la época de transición en cuanto a la alimentación.
Si hay alguien, como en las ciudades hay muchos, que son capaces de sostener su alimentación a base de frutas, verduras, cereales, raíces, legumbres, leguminosas, granos, ¿no? Es lo deseado, es lo deseable. Pero si hay un medio en el cual, al no consumir productos de origen animal, la gente se va a desnutrir, entonces todavía, según la fe Bahá'í, pueden consumir esos productos y no están cayendo en ilegalidad. Pero como decía Abdul Baha, la tendencia es hacia lo vegetal. Curioso. Adelante. Posiblemente es como el sol en las estaciones en un país, ¿no? Las estaciones de una región. Poco a poco va avanzando, por decir, la primavera, va a salir un poco el sol, hace un poco de frío, y uno se va aclimatando hasta que llegue el verano y completamente los rayos del sol caen y uno puede soportar porque se ha ido aclimatando, ¿no? Igual debe ser lo que dices. Gracias. Sí, yo pienso firmemente que cuando Abdul Baha, por un lado, justifica por qué todavía podemos consumir esos productos, por otro lado, recomienda que no lo hagamos, no se está contradiciendo, ¿no? Está defendiendo por qué todavía es necesario permitirlo, pero también está recomendando que no consumamos carne, no matemos animales para consumir su carne, porque es contrario a la compasión y contrario al cuerpo humano, ¿no? Porque no lo necesitamos. O sea, nosotros tenemos unos colmillos que están desapareciendo, ¿no? Y tenemos muelas. ¿Para qué son las muelas? No son para cortar carne y comérselo, sino que son para moler granos, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Saber eso. Y además el intestino del carnívoro es muy corto porque la carne rápidamente tiene que evacuarse, ¿no? Nosotros tenemos un intestino más largo y el intestino largo es característica de los animales herbívoros porque las hierbas tienen pocos nutrientes y se tardan más tiempo en absorberse esos nutrientes. Entonces, la conclusión mía es, cada quien puede tener su propia conclusión, ¿no? Que si bien se permite el consumo de productos de origen animal, lo deseable es lo que dice Abdul Baha, que poco a poco esto se vaya erradicando y que la humanidad se acostumbre, ¿no?, a consumir puramente vegetales. Ahora, hay una cosa que con eso de caza y de la matanza, que la naturaleza realmente es cruel. Yo cuando, por ejemplo, yo veo a veces programas de canales como National Geographic o Discovery o parecidos, ¿no? Y de repente veo que una manada de 20 hienas se reúnen, o perros salvajes o lobos, no sé, se reúnen alrededor de un pobre ciervo, un animal inocente, ¿no? Y lo devoran vivo mientras todavía está gritando, todavía está quejándose. Lo devoran, está vivo todavía y lo están comiendo. Entonces yo a veces pienso, Dios mío, ¿por qué tiene que ser así? Pero si Dios lo ha hecho de esa manera, es porque hay una sabiduría, ¿no? Pero no lo entiendo del todo. Pero yo digo, pues tiene que haber una
sabiduría, ¿no? Por ejemplo, Abdul-Bahá dio una justificación de que hay una cadena alimenticia, de que la vida pasa de un estado a otro y a otro y a otro y después regresa a la tierra, ¿no? Pero aún así es un poco difícil de comprender esa crueldad, ¿no? Pero hay una cosa que sí comprendo, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, la gacela o el ciervo tiene su bebé y tiene que ir a darle leche. Y para eso tiene que comer pasto. Pero el león o el lobo o el leopardo también tienen su bebé. Y para ir a darle leche, ¿qué tienen que comer? Tienen que comer gacela, ¿no? Entonces, en el mundo hay un equilibrio, ¿no? Entonces, y el mundo, la cadena alimenticia tiene que seguir, ¿no? Y pues el hombre también en su pasado ha sido parte de esa cadena alimenticia en cuanto a consumo de carne, ¿no? Pero al parecer su futuro ya no es de consumir carne, sino que la tendencia es que cada vez se haga más vegetariano, ¿no? Y eso es lo que yo pienso. No sé qué dicen ustedes acerca de este tema. Kurosh, algunas cositas interesantes, por ejemplo, yo recuerdo haber visto y es conocido por todos el hecho de que se han hecho experimentos muy interesantes de animales que por naturaleza son enemigos que vivan en un mismo lugar, ¿no? Animales que devoran animales, están con su presa natural, conviviendo, comiendo no sé qué cosa, pero no se matan entre ellos. He visto también a personas que tienen como perrito de mascota, tienen un toro, un enorme toro, y el toro juega con ellos. O sea, lo que es natural, que es uno que mate al otro y que se lo devore, cuando son sometidos a cierta educación, cierta costumbre, pierden su naturaleza instintiva y se vuelven dóciles, se vuelven ¿no? amistosos con aquello que es su alimento natural. También se descubrió eso yo lo leí en el periódico hace como 30 años atrás, 40 años atrás, algo así, de un tipo de felinos en la selva, creo que entre Brasil y Perú, felinos que comían frutas, se alimentaban de frutas. No, o sea, no tenían los dientes como para comer animales, pero comían pues lo que encontraban, ¿no? Entonces, siempre hay excepciones a la regla y siempre hay cosas que nos abren el camino hacia nuevos entendimientos, ¿no? Que a pesar de que la naturaleza es de una condición que sigue una línea, se presentan casos curiosos que nos abren el camino a comprender que hay ciertas cuestiones que pueden irse con el tiempo mejorando, así como el ser humano que no está preparado para comer animales, durante miles de años hemos estado comiendo animales, miles de años, ¿no? Y que nuestro destino en el futuro va a ser no comerlo, o sea que estamos demorando, pero por alguna razón se extiende eso en el tiempo. Así como animales que deberían comerse entre sí, no sucede, los seres humanos vamos a empezar a dejar de comer la carne y descubrir en los alimentos naturales todas las proteínas, las vitaminas, ¿no? Las sustancias que nos son nutritivas, sin necesidad de comer pues a un ser vivo. Pero eso será cuando lo descubramos total y completamente, ¿no? Porque todos los organismos, yo escuchaba a una señora decir, yo sé del naturismo, lo aprecio todo, pero yo necesito comer carne, no puedo. Si no como carne me siento mal, yo necesito comer carne, ¿no? Entonces, y descubrí a un señor, un señor que trabaja en el área de la medicina, él es nutricionista, decide que la vitamina B, el complejo B, se encuentra muy fácilmente en la carne animal, en los peces, en los mariscos, en la carne de vaca. Y cuando el ser humano no tiene suficiente vitamina B, empiezan los problemas de carácter mental. Y entonces es necesario que consuma carne.
hasta que se descubra que alguna fruta pues lo tenga, o una mezcla, una combinación de verduras produzca la suficiente cantidad de complejo B para que el ser humano no tenga los problemas que esa señora tenía. Decía, yo necesito comer carne. Ok, gracias. Vaya, es que ahorita, Andrea, ya te voy a dar la palabra. Por el momento, si la gente que vive en las ciudades, un poco en lugares más civilizados, pues puede recurrir a un nutricionista y preguntarle cuál puede ser una dieta vegetariana que mantenga el vigor, ¿no? Según decía Abdul Baha, esto sí es posible, ¿no? Comer puro vegetales y mantener el vigor. Pero digamos que si uno va a los Masai Mara o a los Zulú, a los Tuareg, en África, en ciertos aborígenes, en Australia, Asia, América, las condiciones no están dadas para que dejen de comer carne. Y por eso es que la fe Bahá'í todavía lo permite, porque es una transición. Es obvio por qué Mahoma, Moisés, Cristo, ellos permitieron, ¿no?, el consumo de carne. Ahorita estamos entre ambas cosas. Es preferible no comer, pero todavía se puede comer, ¿no? Es una transición. Así como la esclavitud en el pasado era malo, pero lo permitieron, solo que emitieron leyes para que trataran bien a los esclavos. Vino Baha'u'lláh y abolió la esclavitud, la prohibió. Pero antes no lo prohibieron, ¿no? Pero siempre era malo, ¿no? Pero al final, la humanidad estaba preparada para que esto se pueda abolir. Entonces, el asunto de la alimentación es parecido, ¿no? Probablemente en la próxima manifestación de Dios, el próximo mensajero de Dios diga, queda totalmente prohibido el consumo de carne. Es muy probable, ¿no? Andrea, ¿iba a decir algo? Sí, solo que ahorita espérenme un ratito que le pueda dar vuelta al pancake porque si no se me va a quemar. Permítanme. Ok. ¿Alguien más iba a decir algo? Yo quería participar. Adelante, Marinita. Me ha encantado la clase, como siempre. Lo que he aprendido ahora es de que lo fundamental que dice Baha'u'lláh para mí es la compasión que se tenga por los animales. Porque sobre lo demás de investigar por qué hacerse vegetariano, en mi cabeza nunca me cruzó. Yo tengo ya más de 30 años de ser vegetariana. Y todos los alimentos tienen todos los elementos que necesitamos. Bueno, el que me conoce sabe que no estoy bien raquítica. Tengo una energía que no cualquiera me aguanta. Sí, de verdad, todos en mi trabajo dicen, no, la arquitecto, qué bárbara. Lo trabajo, nunca, en toda mi vida que he trabajado, nunca he descansado un día porque no me gusta. Y siento una energía increíble. Me ha evitado muchas enfermedades. Una vez me diagnosticaron principios de cáncer. Traté de nivelar más todavía el vegetarianismo, desapareció. Me habían dicho también que iba a quedar en silla de ruedas por unas caídas que tuve y a puro vegetarianismo. Lo manejé y hoy corro otra vez ya, ahí en el Cafetalón. Gracias a Dios, dolores en el cuerpo tampoco los tengo. Y ya a la altura de mi edad, pues ya uno padece de reumatismo y todas esas cosas que la carne da. Si uno se va por ese lado, tiene un montón de desventajas comer carne, como lo explicaron. Pero para mí lo fundamental ha sido que esa decisión, creo pues, que como todo lo que yo he escuchado aquí en la fe Bahá'í, que hay mucho respeto para el libre albedrío. Y creo que por ahí está esta situación ahorita.
así la estoy viendo, porque en el momento que sintamos la compasión hacia los animales y que estemos como viendo a un animal como un ser vivo. Estuve leyendo que un perro, por ejemplo, tiene la capacidad como un niño de 15 años en su cerebro. Entonces ellos sienten o sea, los animales al observarlos tienen un montón de cualidades y creo que lo principal, porque yo no me comería nada ahorita, no podría, es como comerme un cadáver, así lo veo. Y me da mucha compasión todo eso de las muertes de los animales que se provocan para podernos alimentar. Y sí, estoy de acuerdo también en esto de la transición. Y yo pienso que los animales también van a llegar a ser hasta vegetarianos, porque yo conozco perros vegetarianos ya, hijos le iba a decir, sino que son mascotas de algunos amigos míos que como son vegetarianos, los animales son vegetarianos y no se han puesto delgados ni nada. Entonces es como un aprendizaje. Pero de nosotros más que todo, creo yo que lo que nos llevaría a esto sería la compasión hacia los animales. Sí, Sí. gracias, Bueno. estuvo muy interesante. Bueno, adelante. Yo quería una pregunta, mira, verá que en el hinduismo y en el budismo está prohibido comer carne. Adelante, Andrea. Yo tengo un poquito de información de eso. Tengo algunos amigos que están de la India y son hindúes y sí, son vegetarianos. Y por las mismas razones que ustedes dicen. Que confirmo lo que están diciendo. También acerca de lo que Humberto dijo. De hecho, sabe que se puede encontrar mucha vitamina B12 en las lentejas. Y contrario a lo que la señora que decía que necesitaba comer carne porque si no se enfermaba a mí me hace mucho daño. De hecho, algunos saben pues que tengo algunos padecimientos de salud un poco especiales, entonces debo mantener una dieta bastante equilibrada y he reducido mucho mi consumo de carnes rojas e incluso también de carbohidratos en algunas cosas porque quizás más que todas las cosas que contienen gluten son las que me hacen daño. Estaba viendo hace poco un video que decía que porque ahora las cosas con gluten hacen más daño que hace muchos años, que pues a base de eso vivían, cosechar trigo, hacer pan, pero el gluten, según entendí en el video, se ha triplicado dentro del trigo. Creo que antes el trigo tenía el 4% de gluten y ahora es más del triple y es por eso que causa tanta inflamación y es por eso que es más común la celiaquía. Yo no soy celíaca como tal, pero sí tengo cierta intolerancia, entonces hay cosas que debo evitar o al menos no comer tan seguido porque me causa mucha inflamación, migrañas y también me da alergia en el cuerpo. He aprendido a utilizar bastantes ingredientes. Yo creo que es muy bueno que nosotros vayamos también como bajáis aprendiendo qué más podemos hacer con las cosas que tenemos, ingredientes que a veces parece que no son como tan comunes en la cocina, pero que en realidad son muy buenos. Quiero ver, creo que voy a necesitar hablar con Ana Marina porque yo necesito mucho tiempo. Creo que después voy a ver si me pueden pasar su contacto. Y nada, pues solo eso quería decir. Yo cambié mi dieta hace como 3 años, alrededor de cuando comenzó la pandemia y soy más saludable. Tengo crisis siempre, pero no son tan duras como las que pasaba antes de ser diagnosticada y no tener una buena alimentación. Y yo como muchas verduras y tortitas de cualquier cosa que me invente, así que nada, pues era solo eso mi intervención, nada más. Yo
creo que ya vamos terminando, ¿no? Si alguien más quiere decir algo, adelante. No, igualmente, Kurosh, los químicos que usan ahora y los fertilizantes y los pesticidas que son que claro, ayudan a que haya mayor producción, mayor cantidad y sea más fortaleza contra las plagas. Eso es nocivo para el organismo humano, ¿no? O sea, se cambia la cantidad por la calidad. Y es cierto, el trigo, la humanidad ha vivido comiendo pan pues miles de años, ¿no? Pero recién ahora, hace varias décadas, se ha vuelto un problema. Ya es un problema el pan. Hay muchos médicos que recomiendan no comer pan, ya dejarlo. Comer otra cosa, ¿no? Que lo pueda reemplazar. Ya no es como antes, pues que el pan era lo único que nos quedaba para comer, ¿no? Ahora es preferible evitarlo. ¿Verdad? Muchas gracias a todos por haber asistido a esta reunión. Gracias, Kurosh, gracias. Gracias, Kurosh. Gracias, Gracias. Bye, Guillermo. Muchas gracias, feliz noche. Feliz Chao, noche. Aquiles. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Adiós. Como la mesita con el mismo